Vamos a aprovechar el foro para hablar, ya que estamos hablando de progresión, sobre ahora la progresión funcional. En el caso de la progresión funcional, encontramos que todos sabemos qué tan importante es hacer una campimetría en nuestro paciente. El diagnóstico y el seguimiento muchas veces puede ser solamente llevado a cabo por medio de una campimetría. Finalmente, si a mí me dieran a escoger con qué aparato me quedaba si no tuviera opción más de tener uno, sería un campímetro. El propósito del diagnóstico oportuno y la terapia antiglaucomatosa es, como ya todos sabemos, la preservación de la función visual de mi paciente. Entonces, vamos a tener una perimetría como mínimo para específicamente la estática automatizada, que es la más validada en este sentido. Todos conocemos el campímetro Humphrey, que es como el estándar de oro en las campimetrías. Y en cuanto a progresión, se puede detectar muy bien en forma subjetiva. Vamos a revisar varias perimetrías seriadas, o bien se puede recurrir a métodos de análisis automatizados que ya cada uno de los aparatos puede tener en su programa. La progresión en el glaucoma puede incluir ya sea la profundización de un defecto o un aumento en la extensión del mismo. Podemos analizar una serie de 3 o más campos visuales siempre y cuando estos sean confiables, determinados puntos exactamente que encontramos deteriorados en uno primero y ver el comportamiento de estos mismos puntos con el paso del tiempo sin necesidad de un programa estadístico que nos hable de la probabilidad de progresión. También podemos verificar la variación del DM, de la desviación media, que nos va a decir cómo han estado cada uno, es un promedio de todos los puntos analizados y nos va a ir diciendo, mientras más se aleje del cero, qué tan profunda ha sido la variación o la progresión del daño funcional de nuestro paciente. Con respecto a los criterios de progresión del daño glaucomatoso, aparición de un nuevo defecto en una región que previamente estaba normal, una mayor depresión en un defecto preexistente o un crecimiento de ese defecto preexistente. Todo esto lo llevamos a cabo con la cabecita. Con respecto a la progresión de daño glaucomatoso y la comparación de puntos, aquí podemos ver en esta gráfica con el paso del tiempo precisamente estos puntos que tenemos que observar, cómo con el paso del tiempo pueden seguirse deteriorando. Ok, entonces con respecto a la progresión de daño glaucomatoso estábamos hablando de la comparación de puntos de uno a otro estudio, en donde aparecemos o profundización de los mismos uno con respecto al otro, o bien la instalación de nuevos defectos para poder detectar progresión con el paso del tiempo en estudios confiables. En este caso, por ejemplo, podemos ver una campimetría en donde nos muestra, como le decía, escala de grises, cuadro comparativo con su grupo etario, profundización de algunos defectos, cuáles permanecen y cuáles no, y si hay una progresión o estabilidad de acuerdo a la aparición o desaparición de defectos que previamente no teníamos. Con respecto al PSD, nos va a emitir en algunos programas de Humphrey cambios del campo visual en relación al normal, de acuerdo al grupo etario como les mencionaba, y tiene una forma de presentación como histograma, en donde vamos a ver cómo va paulatinamente progresando de acuerdo al valor máximo y mínimo en una serie de estudios que por lo menos requiere de 2 basales confiables y 3 posteriores. En el análisis de la perimetría automatizada, el seguimiento de la progresión nos va a hacer utilizar este análisis de probabilidad de cambio que va a analizar la sensibilidad de cada punto a través del tiempo y la compara con la base de datos dándole un valor estadístico indicándonos qué tan probable es esa progresión que estamos detectando. Puede ser en 2 versiones, el GPA, que es un ejemplo de un análisis automatizado, incluido en el valor de los campos visuales Humphrey, y el GPA2, que tiene las versiones más recientes, que nos van a incluir un parámetro nuevo, que es el Visual Field Index, o VFI, y la regresión lineal del mismo. Es un estudio que se hace con regresión lineal estadística, y nos va a proporcionar una tasa de progresión que no se ve influida por la opacidad de medios, y se basa en los mapas de desviación patrón, dando mayor valor a las localizaciones centrales del campo. Este nos va a ayudar a identificar con exactitud la progresión, resaltar los cambios en los exámenes, analizando una serie de exámenes con ya sea estrategia cita, cita fast y umbral completo, y nos va a ayudar a diferenciar algunas pérdidas originadas por opacidad de catarata o alguna otra alteración retiniana.
Nos va a presentar un informe de una página que ofrece una versión general de toda la historia del campo visual y nos da 3 niveles de información. Arriba los basales, en el centro el análisis del BFI y abajo el campo visual actual, con un histograma en donde podemos observar la progresión en una regresión lineal de la que estamos hablando. Este es el análisis de tasa de progresión que ya lo incluyen los nuevos programas de Humphrey, facilitándonos así la detección de progresión con algunos símbolos que son triángulo, medio triángulo o triángulo blanco. Nos va a hablar de progresión y la profundización de cada defecto de acuerdo a la medición de los decibeles de estos puntos. La simbología en los mapas de probabilidad es común en las dos versiones. El triángulo blanco, como les mencionaba, implica que en esa localización se ha producido un cambio significativo con respecto al basal. El triángulo blanco y mitad negro va a implicar que ese cambio ya se ha producido en 2 exámenes consecutivos. Y el negro es que se ha producido ya en 3. Una X nos implica que el daño es tan severo que no es posible realizar este análisis de cambio. Como ya mencionó el doctor García López, hay otros estudios psicofísicos como FDT Matrix, el CitaSwap, el Goldman, el Octopus. Hay varias maneras de analizar campimétricamente a nuestro paciente. Cuando además tenemos tres triángulos mestizos en esa simbología, existe una progresión posible. Si tenemos 3 triángulos negros, la progresión será probable. Aquí podemos ver un ejemplo de progresión, en donde precisamente manejamos el histograma. Estamos hablando de la regresión lineal del BFI y podemos ver en la escala de grises, podemos ver la aparición de la depresión periférica de ojo derecho y de ojo izquierdo en el mismo paciente y la presentación de la profundización del defecto con el paso del tiempo. El BFI, como ya les mencionaba, va a representar el porcentaje de visión útil residual del paciente y nos permite una valoración más intuitiva de la función visual, nos va a minimizar los defectos en la opacidad de medios y además realzar el valor central frente a los periféricos para podernos dar una idea de cómo está la visión al centro, que finalmente es la que le permite al paciente su día con día. En caso de daño severo, también podemos detectar progresión campimétrica. De hecho, en estos pacientes dejamos muchas veces de hacer los estructurales que ya no nos dan una información tan valiosa como puede ser la campimetría en el análisis de la depresión de los puntos con la simbología que les mencionamos, además de estar pendientes de los valores de DM, que nos va a hablar de una síntesis o un resumen de estos valores de los puntos centrales más importantes. Este es un ojo, este es el otro del mismo paciente. Y como conclusión podemos decir que las pruebas funcionales y diagnósticas no hacen por sí solas un buen seguimiento ni son del todo confiables, pero son un parámetro muy válido para detectar progresión. Dichas pruebas nunca sustituyen a la evaluación clínica, sino la complementan. Además, el conocimiento de nuestro paciente y del oftalmólogo cuando es dedicado y responsable nos va a dar como resultado la preservación de la visión de nuestro paciente. Muchas gracias.